Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Rubén, y todavía me cuesta contar lo que vi en ese lugar. Hace un par de años, por trabajo, tuve que ir a un pueblo en las afueras de San Juan de la Costa. Era un encargo sencillo: tomar fotos del terreno de una vieja fábrica para un informe. Lo que no sabía era que el sitio estaba dentro de un pueblo casi desierto, al que se llegaba por un camino de tierra de más de 20 kilómetros sin señal de celular. Llegué cerca del mediodía y lo primero que noté fue el silencio. No había perros ladrando, ni gallinas, ni radios encendidas. Solo el viento, las casas, la mayoría de madera vieja, estaban cerradas con tablas y clavos oxidados. Caminé hasta una esquina donde había un letrero caído que decía Plaza Central. La plaza estaba cubierta de maleza, y en medio había una fuente seca llena de hojas podridas. Avancé hacia la fábrica, una estructura grande, con techos de zinc doblados y muros manchados. Al acercarme, vi marcas negras en las paredes, como quemaduras. Empujé la puerta metálica, y rechinó tan fuerte que el sonido se me quedó en la cabeza. Dentro olía a humedad y polvo viejo. Saqué la cámara y empecé a tomar fotos, pero en una de ellas vi algo que me hizo bajar el lente. Una silueta parada al fondo, quieta, observándome. Grité para ver si respondía, pero no se movió. Di unos pasos hacia ella y, al pestañear, ya no estaba. Revisé la foto y la silueta no aparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Seguí recorriendo el lugar, cada vez con más nervios, hasta que escuché un golpeteo metálico que venía del piso de arriba. Subí las escaleras y encontré un pasillo estrecho con varias oficinas vacías. En una de ellas había una silla en el centro, y colgando de su respaldo, una cuerda gastada que se balanceaba sola. No corría viento ahí dentro. Me quedé observándola, intentando convencerme de que era mi imaginación, cuando un crujido fuerte sonó detrás de mí. Giré y vi a un hombre pálido, con la ropa empapada, parado en el pasillo, mirándome sin parpadear. No supe cómo, pero logré correr escaleras abajo. El aire afuera se sentía más pesado, y noté que las casas alrededor tenían ahora las puertas abiertas, como si algo hubiera cambiado en el pueblo en esos minutos. Me acerqué a mi camioneta con la respiración agitada, intentando no mirar a los lados. Fue entonces cuando escuché pasos lentos y arrastrados detrás de mí, pero no me atreví a girar. Llegué a la camioneta y metí la llave, pero el motor no encendió. Probé varias veces, cada intento más desesperado que el anterior. Sentía la piel de la nuca erizada. Levanté la vista hacia el retrovisor y vi, a mitad de la calle, a 3 figuras paradas, inmóviles, mirando en mi dirección. No podía distinguir sus rostros. Parecían manchas humanas. Apreté el seguro de las puertas, aunque no sabía si eso serviría de algo. Volví a girar la llave, nada. Un golpe seco resonó en la chapa de la puerta trasera, y al instante, el silencio volvió, pero más espeso, como si absorbiera todo sonido. Abrí la puerta y bajé de la camioneta, mirando al suelo para no ver si seguían ahí. Caminé rápido hacia lo que creía que era la salida del pueblo, pero las calles no coincidían con el camino que había recorrido al llegar. En una esquina vi una tienda pequeña con la puerta entreabierta. Sin pensar, entré. El interior estaba cubierto de polvo, con estantes vacíos y un mostrador carcomido. Sobre él había una libreta abierta, escrita con tinta corrida, que repetía la misma frase una y otra vez: no los mires a los ojos. La letra estaba temblorosa, como hecha con prisa. Un golpe contra la puerta me sobresaltó. La cerré de un empujón, pero del otro lado se escuchaban pasos lentos, acercándose. Me agaché detrás del mostrador, conteniendo la respiración. Los pasos entraron y se movieron por el piso de madera, lentos, medidos, hasta detenerse justo al otro lado de donde yo estaba. El silencio se alargó tanto que me empezó a doler el pecho. Cuando reuní el valor para asomar la cabeza, no había nadie. Sin embargo, la libreta estaba cerrada, y sobre la tapa había una marca de mano impresa en polvo, grande y alargada,
con los dedos más finos de lo normal. Me levanté de golpe y salí corriendo sin mirar atrás. Avancé por un sendero cubierto de maleza hasta llegar a un portón oxidado que no recordaba. Lo empujé con todas mis fuerzas, y del otro lado, para mi sorpresa, estaba mi camioneta, como si hubiera dado la vuelta completa al pueblo. Esta vez, el motor encendió al primer intento. Conduje a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Pero en el último tramo, antes de perder de vista las casas, algo me hizo girar la vista. Las 3 figuras seguían allí, quietas, observando. Nunca entregué el informe. Cuando revisé las fotos, estaban borrosas y con manchas oscuras en los lugares donde no recuerdo haber visto nada. No volví a ese pueblo, y cada vez que pienso en volver a la zona, me entra la sensación de que ellos siguen allí, esperando. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría muchísimo a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Soy Elena, y la última vez que visité la casa de mis abuelos fue para venderla. Ellos habían fallecido hacía años, y nadie de la familia quería vivir en ese pueblo, perdido en medio de cerros y con apenas unas cuantas calles. El agente inmobiliario me pidió que tomara fotos y revisara el estado de la propiedad. Acepté, pensando que sería rápido. Llegué una tarde nublada. El aire olía a tierra húmeda, y el silencio se sentía pesado. En la entrada del pueblo vi a una mujer mayor barriendo el frente de su casa, pero cuando pasé cerca y la saludé, no respondió. Ni siquiera levantó la mirada. Seguí hasta la casa, que estaba en una calle sin salida, rodeada de terrenos baldíos. La fachada estaba igual que la recordaba, con pintura descascarada y el portón oxidado. Al entrar, la sensación fue extraña. Olía como si alguien hubiera estado cocinando hacía poco. Aunque todo estaba cubierto de polvo, fui directo a la sala, donde los muebles permanecían en la misma posición que en mis recuerdos, y sobre la mesa, un jarrón con flores secas que no recordaba haber dejado ahí. Empecé a tomar fotos, pero en la cámara, algunas habitaciones se veían más oscuras de lo que estaban en realidad. En una de las tomas del pasillo, me pareció ver a alguien parado al fondo, pero cuando bajé la cámara, no había nada. Seguí trabajando, intentando no darle importancia, hasta que escuché pasos en la planta alta. Subí con cautela. El piso crujía bajo mis pies y el aire se volvió más frío. Al llegar al pasillo de arriba, todas las puertas estaban abiertas excepto la de la última habitación, que estaba entrecerrada. Toqué suavemente y la empujé, pero se detuvo como si algo pesara contra ella. Desde dentro llegó un murmullo, apenas audible, como una voz repitiendo una frase una y otra vez. No pude entender las palabras, pero la cadencia era inquietante, lenta y monótona. Retrocedí, con el corazón acelerado, cuando la puerta cedió un poco más, y por la rendija vi una sombra moverse hacia mí. Bajé corriendo las escaleras y escuché cómo la puerta se abría de golpe arriba. Llegué a la cocina y, sin pensarlo, salí al patio trasero. La tierra estaba removida en varios puntos, como si alguien hubiera estado cavando. Entre la hierba alta, encontré un zapato viejo y una muñeca sin cabeza, ambas medio enterradas. Un viento helado me golpeó la espalda y escuché pasos bajando las escaleras, cada vez más cerca de la puerta que había dejado abierta. Me quedé inmóvil en el patio, escuchando cómo los pasos cruzaban la cocina. El silencio volvió por unos segundos, pero no era un alivio. Se sentía como si algo estuviera esperando a que me moviera. Retrocedí lentamente hacia la reja lateral, intentando no hacer ruido. Cuando puse la mano sobre el candado, lo sentí caliente, como si hubiera estado bajo el sol, aunque el día estaba nublado y frío. Lo abrí con torpeza y salí al callejón. Avancé unos metros, pero algo me hizo mirar hacia atrás. En la puerta trasera de la casa había una figura oscura, sin rasgos visibles, observándome. No se movía, pero la sensación de que me seguía con la mirada era asfixiante. Aceleré el paso hasta llegar a la calle principal. El pueblo seguía silencioso, sin una sola persona a la vista. Pasé frente a la casa de la mujer que había visto barrer al llegar, pero ahora la escoba estaba tirada en el suelo y la puerta abierta.
Sentí un impulso irracional de entrar, pero me obligué a seguir. Al llegar a la entrada del pueblo, vi mi coche estacionado exactamente como lo había dejado. Subí de inmediato y arranqué. Avancé unos metros por la carretera, pero al mirar por el retrovisor, el pueblo ya no estaba. En su lugar, solo había campo abierto y cerros, como si nunca hubiera existido. Detuve el coche, confundida, y miré alrededor. No había señales del camino por el que había llegado. Sentí un golpe seco en la ventana y me giré. Pegada al cristal estaba la misma figura oscura que había visto en la casa, tan cerca que parecía fundirse con el vidrio. Arranqué de nuevo, sin importar hacia dónde, hasta que vi una gasolinera a lo lejos. Me detuve y bajé del coche, temblando. El encargado me preguntó si estaba bien y le conté que venía de un pueblo llamado San Aurelio. Su expresión cambió de inmediato. Me dijo que ese lugar había sido abandonado hacía más de 30 años. Después de una serie de desapariciones que nunca se resolvieron, volví a casa esa noche. Pero durante días sentí que alguien me observaba en cada habitación. Las fotos que tomé de la casa de mis abuelos mostraban más cosas de las que recordaba. En varias, detrás de mí, había una figura oscura, difusa, pero con los brazos demasiado largos. Todavía sueño con esa voz detrás de la puerta del cuarto, repitiendo una frase que ahora puedo entender con claridad. No te vayas. Vamos con la tercera historia. Soy Andrés, y lo que me pasó ocurrió durante un viaje improvisado. Estaba explorando caminos secundarios en la sierra, buscando lugares antiguos para grabar un cortometraje con unos amigos. En el mapa aparecía un pequeño pueblo llamado Santa Eugenia, así que decidí desviarme para verlo. No había información en internet sobre el lugar, lo que me pareció perfecto para tener material único. La carretera de tierra era estrecha, con curvas cerradas y barrancos a un lado. Tardé más de 1 hora en llegar. Desde la primera vista, supe que algo no estaba bien. Las casas eran todas de adobe, con techos hundidos, y no había una sola persona en las calles. Aparqué frente a lo que parecía una iglesia pequeña, cuya puerta estaba abierta de par en par. Al entrar, el aire era denso, cargado de un olor agrio. Las paredes tenían símbolos pintados con una sustancia oscura y seca. No eran cruces ni nada que pudiera reconocer. Me acerqué al altar, que estaba cubierto por una tela negra polvorienta. Al tocarla, sentí una humedad fría y, debajo, encontré una caja de madera sellada con clavos. No la abrí, pero tuve una sensación inmediata de que no debía hacerlo. Salí y comencé a caminar por el pueblo, tomando fotos. Cada tanto, me parecía ver a alguien observándome desde alguna ventana, pero al enfocar la cámara, el marco estaba vacío. Llegué a una calle más estrecha, donde las casas estaban más juntas. Una de ellas tenía la puerta apenas entornada. Empujé suavemente y entré. Dentro había muebles cubiertos con sábanas y un espejo grande inclinado contra la pared. En su reflejo vi algo que me hizo congelarme. Detrás de mí, en la esquina de la habitación, había una figura encorvada, con la cabeza ladeada, como si me estuviera escuchando. Giré de golpe y no había nadie, pero el espejo seguía mostrando esa sombra. Retrocedí hacia la puerta, sin apartar la vista del espejo. La figura empezó a enderezarse lentamente, hasta quedar de pie, más alta de lo que parecía posible. Sentí un zumbido en los oídos, y salí corriendo. Al mirar atrás, la puerta de la casa estaba cerrada. Me dije a mí mismo que era mejor regresar al coche e irme, pero el camino por el que había llegado ya no estaba. En su lugar, había una hilera de casas que juraría no haber visto antes, todas con las puertas abiertas, como si me estuvieran invitando a entrar. Avancé unos pasos por la calle, intentando encontrar un atajo hacia el coche. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración rebotar contra las paredes. Me asomé a una de las casas con la puerta abierta. Dentro había una mesa puesta con platos, cubiertos y copas, todo cubierto de una fina capa de polvo, como si alguien hubiera preparado una cena y nunca regresado. Seguí caminando, pero cada vez que miraba hacia atrás, las puertas que estaban abiertas aparecían cerradas, y las que estaban cerradas ahora estaban abiertas. Empecé a sentir que algo me movía a avanzar más hacia el centro del pueblo. Llegué a la plaza,
donde una fuente de piedra goteaba agua turbia. A su alrededor había varias figuras de barro del tamaño de una persona, todas mirando hacia el suelo. Me acerqué a una y noté que el barro estaba fresco, húmedo, como si hubiera sido moldeado recientemente. En ese momento, el sonido de pasos comenzó a acercarse desde varias direcciones. Me escondí detrás de la fuente, intentando ver quién venía, pero lo que apareció no eran personas, eran las figuras de barro, que ahora se movían lentamente, levantando la cabeza para mirarme. Tenían ojos huecos, pero podía sentir su atención como si fueran reales. Retrocedí, tropezando con el borde de la fuente. Salí corriendo por una calle lateral sin mirar atrás. Llegué de nuevo a la iglesia, y la puerta que antes estaba abierta ahora estaba cerrada con cadenas oxidadas. En el suelo, justo frente a mí, estaba la caja de madera que había visto antes sobre el altar. Estaba abierta. Dentro había algo envuelto en tela negra, y aunque no quería tocarlo, pude ver que se movía levemente, como si algo respirara bajo la tela. Un murmullo comenzó a llenar el aire, proveniente de todas partes, repitiendo mi nombre una y otra vez. Retrocedí, y al darme vuelta, vi mi coche al final de la calle, con la puerta del conductor abierta. Corrí sin detenerme, sintiendo pasos detrás de mí que se aceleraban al mismo ritmo que yo. Subí, encendí el motor y arranqué, evitando mirar por los espejos. Conduje hasta que encontré de nuevo la carretera principal. Cuando me detuve para recuperar el aliento, miré hacia el asiento del copiloto. Había una fina capa de barro fresco, con huellas de dedos marcadas, como si alguien se hubiera sentado ahí durante el trayecto. Nunca más encontré Santa Eugenia en ningún mapa, y las fotos que tomé desaparecieron de mi cámara. Solo quedó una imagen borrosa que aún conservo, donde detrás de mí, en un reflejo, hay una figura encorvada que no recuerdo haber visto. Historia 4. Soy Sergio, y no tenía pensado detenerme en ese pueblo. Viajaba de noche, siguiendo la carretera principal, cuando un desvío mal señalizado me llevó por un camino estrecho rodeado de árboles. El GPS dejó de funcionar, y después de casi una hora de manejar sin ver una sola luz, apareció un letrero oxidado que apenas se leía: San Isidro. Entré pensando que podría encontrar una tienda para preguntar cómo volver a la ruta, pero lo que vi fueron calles vacías y casas de adobe, alineadas como si llevaran años sin habitarse. Sin embargo, había algo extraño. En muchas ventanas había velas encendidas, todas parpadeando al mismo ritmo, como si alguien las hubiera colocado a propósito. Aparqué frente a un edificio que parecía un viejo almacén. La puerta estaba entreabierta, y dentro se veía una lámpara de aceite encendida. Toqué el marco, llamando, pero nadie respondió. Al entrar, el olor a madera húmeda y polvo era intenso. Había estantes vacíos, salvo por un frasco de vidrio con algo que parecía tierra oscura. Sobre el mostrador había un cuaderno abierto, con una lista de nombres y fechas escritas a mano. El último nombre era Sergio, seguido por la fecha de ese mismo día. Me quedé mirando la página, intentando convencerme de que era una coincidencia, cuando un sonido de pasos lentos empezó a acercarse desde el fondo del almacén. No esperé a ver quién era. Salí a la calle y vi que las velas en las ventanas parecían haberse apagado, pero en su lugar, ahora había sombras paradas tras el cristal. Caminé rápido por la calle, buscando la salida del pueblo, pero todas las calles parecían dar vueltas hacia el mismo punto. Una plaza central con un pozo de piedra en el centro. Me asomé y solo vi oscuridad. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y escuché un susurro que no pude entender, como si viniera desde el fondo del pozo. De pronto, el sonido se detuvo y sentí una mano fría sujetarme el hombro. Giré de golpe y no había nadie. Pero el cuaderno del almacén ahora estaba sobre el borde del pozo, abierto en la misma página con mi nombre. Retrocedí instintivamente, alejándome del pozo, pero en ese momento escuché un chapoteo sordo que venía desde dentro, como si algo pesado hubiera caído en el agua. Me asomé sin querer y vi un reflejo imposible. Yo mismo, pero de pie, al fondo, mirándome desde la oscuridad, con los ojos completamente negros. Me aparté de golpe y empecé a correr por una calle lateral. Las velas que antes estaban apagadas ahora ardían otra vez,
todas en sincronía, y las sombras tras las ventanas giraban lentamente sus cabezas para seguirme. El aire olía a humo y tierra mojada, y cada paso hacía que el suelo crujiera como madera vieja, aunque estaba pisando tierra. Al llegar al almacén, vi que la lámpara de aceite seguía encendida, pero el frasco con tierra ahora estaba roto en el suelo, esparciendo un polvo oscuro que parecía moverse por sí solo. Sobre el mostrador, el cuaderno ya no estaba. Sentí un golpe seco contra la puerta y un murmullo detrás, pronunciando mi nombre de una manera arrastrada, como si costara decirlo. Decidí no quedarme a averiguar qué era. Seguí corriendo hacia donde creí que estaba la carretera, pero cuanto más avanzaba, más casas aparecían, todas iguales, alineadas como un laberinto. El cielo, que antes era negro, empezó a tomar un tono rojizo, y con él llegó un sonido de campanas lejanas que se repetía cada pocos segundos. En una esquina vi mi coche. Corrí hacia él, pero antes de abrir la puerta, noté algo. El asiento del copiloto estaba ocupado, una figura inmóvil, con la cabeza baja, respirando de forma pesada. No tenía rostro visible, solo una superficie lisa y pálida. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, pero el motor del coche se encendió solo, y las luces delanteras iluminaron la calle, mostrando que las sombras en las ventanas ahora estaban fuera, formando un círculo a mi alrededor. Me lancé hacia el bosque que rodeaba el pueblo, corriendo sin dirección. Después de un rato, vi de nuevo la carretera y llegué a un letrero oxidado. Esta vez no decía San Isidro, no decía nada, solo estaba cubierto de arañazos. Subí a la carretera y caminé hasta que un camión se detuvo, y el conductor me llevó a la ciudad más cercana. No he vuelto a encontrar el desvío. A veces pienso que no fue un pueblo, sino un lugar que solo aparece para ciertas personas. Lo que más me inquieta es que, desde aquella noche, he encontrado en mi buzón varias hojas sueltas, todas con mi nombre y una fecha distinta, como si alguien siguiera actualizando esa lista. Historia 5. Me llamo Ernesto, y no puedo olvidar lo que pasó aquella noche en el pueblo de La Ciénaga, un lugar del que apenas había escuchado antes de que todo ocurriera. Fue una casualidad, o eso creí, terminar ahí. Mi camioneta se había quedado sin combustible en medio de un camino rural, y el único sitio cercano que aparecía en el mapa era ese pueblo. Decidí caminar hasta llegar, pensando que encontraría una tienda o alguien que pudiera ayudarme. Desde que crucé el letrero oxidado que daba la bienvenida, tuve la sensación de que algo no estaba bien. Las calles eran estrechas y polvorientas, con casas viejas, muchas de ellas con ventanas rotas o cubiertas por tablas. No vi a nadie al principio, pero sentía que me observaban desde algún lugar. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos y el crujir de la grava bajo mis botas. Avancé por la calle principal y encontré un pequeño almacén con la puerta entreabierta. Dentro, un hombre mayor, encorvado, organizaba unas latas en un estante. Le expliqué mi situación, pero él no me miró a los ojos. Solo dijo que el pueblo no tenía gasolinera y que la gente de fuera no solía quedarse mucho tiempo. Esa última frase me dejó intranquilo. Antes de que pudiera seguir preguntando, el hombre levantó la mano y me dijo que si quería pasar la noche, hablara con la señora Julia, que vivía en una casa al final de la calle. La encontré fácilmente. La casa estaba en mejor estado que el resto, aunque las cortinas cerradas impedían ver el interior. Toqué la puerta y una mujer alta, delgada, con cabello blanco, me recibió con una sonrisa extraña. Me dijo que podía hospedarme en una habitación por la noche, pero que no saliera después de las 11 y que no mirara por la ventana, sin importar lo que escuchara. Quise preguntar por qué, pero la mirada que me lanzó me hizo decidir que era mejor no insistir. La habitación que me asignó estaba limpia, aunque todo olía a madera húmeda. Intenté dormir temprano, pero poco antes de la medianoche escuché pasos en la calle. No eran pasos apresurados, sino lentos, como arrastrando los pies. Me levanté y recordé su advertencia, pero la curiosidad pudo más. Me acerqué a la ventana y moví un poco la cortina. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de personas vestidas con ropa oscura caminaba en fila por la calle, todos mirando al suelo. Entre ellos había niños y ancianos,
y todos parecían murmurar algo, una especie de canto grave y repetitivo que no entendía. Sus rostros estaban pálidos, y sus ojos no tenían brillo, como si no estuvieran vivos. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directamente, deteniéndose en seco. Los demás también se detuvieron y giraron lentamente hacia mi ventana. Sentí un golpe de miedo que me dejó paralizado. En ese momento, la señora Julia entró a la habitación sin tocar la puerta y cerró las cortinas de golpe, respirando con fuerza. Me susurró que no debía haberlos visto, que ahora no podría irme tan fácilmente. No pude dormir el resto de la noche. Desde el pasillo escuchaba que Julia caminaba de un lado a otro, y de vez en cuando se quedaba inmóvil, como si escuchara algo fuera. A lo lejos, los murmullos continuaban, y juraría que cada vez sonaban más cerca. Al amanecer, la mujer me dijo que no podía salir del pueblo todavía, que tenía que esperar la siguiente noche para que me dejaran ir. No entendía nada, pero su voz temblaba como si ella misma temiera lo que estaba por venir. Me quedé sentado en la cama, sintiendo que me había metido en un lugar del que no había forma fácil de escapar. Me quedé quieto en la oscuridad, apenas respirando, con los ojos clavados en la puerta. Podía sentir cómo algo se movía afuera, pasos lentos que crujían sobre la tierra seca, como si rodearan la casa. El silencio entre cada pisada era peor, porque no sabía desde dónde volverían a escucharse. De pronto, un golpe seco resonó en la pared de atrás, tan fuerte que sentí cómo el suelo vibraba bajo mis pies. No me atrevía a encender la linterna. Temía que cualquier destello atrajera lo que fuera que estuviese ahí. El aire comenzó a oler a humedad y a metal, un aroma que no pertenecía a ese lugar polvoriento. Escuché un susurro, bajo y áspero, que no provenía de una sola voz, sino de varias, como si muchas personas murmuraran al mismo tiempo. No pude entender lo que decían, pero la cadencia era hipnótica y amenazante. Me tapé los oídos, pero seguía escuchándolo, como si estuviera dentro de mi cabeza. Sentí un calor extraño en la nuca y un escalofrío recorriéndome hasta los pies. Reuniendo el poco valor que me quedaba, me acerqué a la ventana para asomarme. Afuera no había nadie, pero la calle del pueblo estaba cubierta de una neblina espesa que antes no estaba ahí. Entre la bruma, vi figuras quietas, sin forma definida, pero con algo que parecía un rostro distorsionado. Permanecían inmóviles, todas mirando hacia la casa donde yo estaba. Me aparté bruscamente, tropezando con una silla. El ruido hizo que las voces se detuvieran de golpe, y esa repentina ausencia de sonido me heló más que el propio murmullo. La puerta principal comenzó a abrirse sola, lenta, con un chirrido insoportable. Sentí la presión en el pecho como si me empujaran desde dentro, obligándome a retroceder. La neblina empezó a entrar por la abertura, arrastrando consigo las siluetas que había visto antes. No caminaban, flotaban, acercándose sin hacer ruido. Quise huir por la parte trasera, pero cuando intenté abrir esa puerta, estaba cerrada por dentro, como si alguien la hubiera atrancado. Las figuras se acercaron tanto que pude ver que no tenían ojos, solo huecos oscuros. Me rodearon, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Una de ellas extendió lo que parecía una mano y la apoyó en mi pecho. Sentí un frío insoportable, como si me drenara la fuerza. La habitación empezó a girar, y antes de perder el conocimiento, escuché un último susurro, esta vez claro: no debiste quedarte. Desperté al amanecer, tirado en medio de la calle. La niebla había desaparecido, y el pueblo parecía tan vacío como la primera vez. No había señales de las figuras, ni de la puerta forzada, ni de mis huellas dentro de la casa. Caminé hasta mi coche sin mirar atrás, temblando. Cuando arranqué, noté en el retrovisor algo que me dejó sin aliento. Detrás, sentado en el asiento trasero, había un bulto oscuro, inmóvil, con el mismo rostro sin ojos que había visto en la neblina. No frené, no volteé, solo conduje hasta que el tanque quedó casi vacío. Desde entonces, cada noche, sin importar dónde me encuentre, veo el mismo bulto en la penumbra de mi habitación, observándome en silencio, y sé que tarde o temprano volverá a poner su mano en mi pecho. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete,
y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.